Gloria al Señor. Leamos la Biblia, hermanos. Primera de Corintios, capítulo número 12. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo número 12. Esta noche vamos a comenzar con el estudio de los dones espirituales. Es el tema que nos toca en esta noche. Recuerde que los jueves estamos estudiando doctrina. Esta noche corresponde los dones espirituales. Capítulo 12, Primera de Corintios, verso 1, la palabra del Señor dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Oramos en esta hora, hermanos, que el Señor nos enseñe a través de su palabra y que también extienda su mano para dar la respuesta a este buen número de peticiones que ustedes envían hasta este púlpito. Ore conmigo en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora te doy gracias en el nombre de Jesús, porque podemos estar en tu presencia. Hemos alabado tu nombre santo. Y Señor, ahora también hemos dado lectura a tu palabra. Antes ruego en esta hora, Señor, que dé la respuesta a estas necesidades, Dios mío, que han sido enviadas hasta este púlpito. Señor, tú eres el Dios que todo lo sabe hacer. Para ti no hay nada que sea imposible. Todas las cosas, Dios mío, para ti son posibles. Por ello ruego esta noche en el nombre de Jesús, extiendas tu mano bendita, dando la respuesta que tu pueblo, Señor, a ti viene buscando en esta noche. Cualquier enfermedad ahora desaparezca de todo cuerpo. Cualquier tribulación huya de cada vida. Oh Dios mío, cualquier peligro lo reprendo en el nombre de Jesús. El que viene débil, fortalécele. Y aquel que tiene hambre y sed de justicia, sáciale en esta noche, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Como también, Dios mío, te ruego, envíes tu buena palabra a nuestras vidas, Padre. Padre, enséñanos de una manera provechosa en esta noche. De tal manera que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva de una manera especial. Y tu iglesia esta noche reciba en sí misma la confirmación de recibir dones espirituales para la gloria de tu nombre santo, Señor. Por Jesucristo oramos, Dios mío, y te doy gracias esta noche. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Aleluya, gracias Dios. Gloria al Señor.
Como dije, hermanos, estamos esta noche comenzando con el estudio de los dones espirituales. Los que vinieron el jueves anterior recordarán que estuvimos compartiendo el tema acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Y de entre tantas cosas que se dijo respecto al bautismo en el Espíritu Santo, se mencionó que era el bautismo en el Espíritu una puerta que se abría para el creyente como para poder ingresar en manifestaciones sobrenaturales mayores, refiriéndose esto, hermanos, a los dones del Espíritu Santo. Quiero decir, hermanos, de que existe diferencia entre los dones del Espíritu Santo y las habilidades de los hombres. Digo esto porque nosotros, como misión, a la luz de la palabra, aceptamos y enseñamos solamente 9 dones espirituales que el Espíritu Santo reparte a la iglesia del Señor. Pero hay otros que enseñan que hay más de 9 dones. Lo que sucede con los que enseñan tal cosa es que no marcan la diferencia en que, hermano, no es lo mismo hablar de dones espirituales y hablar de las habilidades humanas. Es muy diferente. Un don espiritual es aquel que solo puede ser ejecutado por una intervención sobrenatural de Dios. Oiga bien esto, un don espiritual es algo que solamente puede ser ejercitado de una manera, hermano, una intervención sobrenatural de parte del Señor. Y cuando se habla de las habilidades humanas, se habla de las capacidades que los hombres tienen, hermano, y se ejercitan en ellas sin que haya una intervención sobrenatural del Señor. Y habilidades tienen también las personas que no han nacido de nuevo. Los incrédulos tienen muchísimas habilidades. Hay habilidades para el canto, que algunos predicadores dicen que el canto es un don de Dios, es una habilidad humana. Aquel que estudia para el canto, que se prepara para el canto, hermano, puede en verdad llegar a entonar muy buenas canciones, y eso lo hacen aún hasta los incrédulos. Hablar del canto, hermano, hablar también de administrar cualquier empresa, una persona estudiada con conocimiento intelectual lo puede hacer. Pero para administrar la obra del Señor eso es muy diferente. Sí es necesario tener algún conocimiento humano, pero también es importante tener una unción de lo alto para hacer las cosas de una manera que en verdad honre el nombre del Señor. Así que hay personas incrédulas que tienen, hermano, habilidades humanas para el canto, para la administración y aún hasta para el servicio. Hay personas amantes de la filantropía, hay personas amantes, hermano, para hacer el bien a los demás, pero eso no necesariamente tiene algo que ver con un don espiritual. Entonces, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de 9 capacidades espirituales que Dios da, hermano, a su iglesia. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Dios ha querido, hermano, hacer de estas capacitaciones celestiales los instrumentos para la revelación de su voluntad. También, hermano, los instrumentos para la edificación de su iglesia. También, hermanos, los dones espirituales son para inspirar a los que adoran en espíritu y en verdad. También Dios ha querido dotar de estas capacidades a la iglesia para que la iglesia pueda, hermano, asimismo estar aliviando los dolores del afligido, como también para la frustración de los planes del adversario. Y aparte de todo esto, también para los irresistibles planes, hermano, y gloriosos planes que Dios tiene para con su glorioso Hijo. Los dones espirituales es algo bien interesante y muy importante para que la iglesia los crea,
que la iglesia los reciba, que la iglesia los practique, porque solamente así estaremos, hermanos, en verdad cumpliendo la finalidad por la cual Dios ha establecido los dones espirituales. Ya dije, son 9 los dones del Espíritu Santo, y estos son para provecho de cada creyente y también para la edificación de la iglesia. Oiga, para provecho del creyente y para la edificación de la iglesia. Cualquier manifestación sobrenatural que no tenga como finalidad edificar a la iglesia no es un don del Espíritu Santo, sino que el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo son, repito, para provecho de cada creyente, para la edificación de la iglesia. Ya dije que son 9 los dones espirituales, y estos los hemos dividido en 3 grupos de 3 dones cada uno. Lo que nos corresponde en esta noche estudiar son los dones de revelación. Sin embargo, como es un tema en el cual nos estaremos durante 3 jueves, por lo menos hablar de los dones de revelación, que es lo que tocaremos puntualmente. Esos dones son aquellos que Dios utiliza, oiga, para compartir su conocimiento con la iglesia. Los dones de revelación son aquellos que Dios utiliza para compartir su conocimiento con la iglesia. Está también otro grupo, el cual se llama los dones de palabra. Y los dones de palabra son aquellos por medio de los cuales Dios comunica, hermano, un mensaje verbal a la iglesia. Y están también los dones de poder, que son aquellos que Dios utiliza y a través de los cuales realiza obras sobrenaturales el Señor. Entonces, hablar de los dones de revelación, estamos hablando de que Dios le presta el ojo a la iglesia para desbaratar los planes del enemigo. Hablar de los dones de palabra o de inspiración es que Dios le presta su boca a la iglesia para que hayan mensajes, hermanos, de edificación para la iglesia. Y los dones de poder, que es donde Dios realiza obras sobrenaturales, hermano, es que Dios le presta la mano a la iglesia para que la iglesia haga cosas portentosas en este mundo. Mire usted, con los dones que Dios da para nosotros, realmente, como Pablo decía, estamos completos en el Señor. O sea, a la iglesia no le falta nada. Dios le presta sus ojos, Dios le presta su boca, Dios le presta sus manos, y Dios hace cosas maravillosas, hermano, a través de la iglesia y en favor de la iglesia. Los dones de palabra son los que más frecuentemente se dan en nuestro ambiente. Y son los dones que ustedes acaban de escuchar: el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Los dones de poder, hablamos acerca del don de fe, los dones de sanidades y, hermano, el don de milagros. Pero eso se va a tocar con mayores detalles en los jueves que vienen. Ahora dije, nos corresponde, hermano, considerar los dones de revelación, que son 3 también: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Son los 3 dones de revelación. A través de ellos, dije, Dios lo que hace es prestarle sus ojos a la iglesia. Y eso es muy interesante, hermano, porque siempre hay personas dentro de la congregación que piensan que lo que hacen en oculto nadie lo sabrá nunca. Oiga, tenga cuidado, por favor.
Porque donde el ojo humano no puede llegar, ahí está el ojo divino. Y esos son los ojos de Dios, que cuando Dios reparte esos dones a sus ministros, a sus miembros del cuerpo de Cristo, Dios lo hace para que pueda lo que está oculto salir a luz. Entonces, por ello digo, hay que tener mucho cuidado, porque hay quienes han formado un hábito en sus vidas de andar de una manera silenciosa y andar pecando encubiertamente, creyendo que nunca, hermano, será manifiesta la maldad que están practicando. Tenga cuidado, que estos dones, mientras unos enseñan que ya no tienen vigencia para este tiempo, la Biblia enseña que no hay una fecha para, hermano, decir que los dones han terminado. De tal manera que los dones del Espíritu Santo son para este tiempo también. Los dones de revelación son para este tiempo también. Entonces esos dones son los que Dios utiliza, dije, para compartir su conocimiento con la iglesia. Oiga, un conocimiento que solo Dios posee. Solo Dios posee ese conocimiento, y ese conocimiento Dios lo transmite a su iglesia. Quise leer los versículos que leímos, porque el apóstol Pablo lo que deseaba era que no existiera ignorancia acerca de los dones espirituales. Sabiendo el apóstol que en la iglesia de Corinto venían ellos de un mundo, hermano, politeísta, y habían tantas fantasías de religiosas en ellos, y estaban habituados a ir en pos, como dice acá, de ídolos mudos. Y Pablo le dice: ahora las cosas ya no son así, porque Dios no está muerto. Dios es un Dios que vive y permanece para siempre. Y ese Dios que vive y permanece para siempre, siempre tiene algo que darle a su iglesia, siempre tiene algo que compartir con su iglesia. Y la iglesia debe estar también en todo momento con deseos enormes de recibir de Dios lo que Dios quiere hacer descender en esta noche. Yo creo en esta noche Dios hará descender dones espirituales sobre su iglesia. ¡Aleluya! Porque no se trata solo de enseñar la palabra, sino de actualizar la palabra, aplicar la palabra. Que la iglesia crea que es posible en este tiempo recibir manifestaciones sobrenaturales de parte del Señor. Entonces, Pablo dice: hoy no es como antes, muchachos. Antes se os llevaba como se os exaviaba, también persiguiendo a ídolos mudos, pero hoy no es así. Ahora, dice Pablo, quiero que sepan que hay diversidad de dones, que también hay diversidad de ministerios, que son otras doctrinas que damos, y diversidad de operaciones. Pero quien hace todas estas cosas, dice, es uno, y el Espíritu. Luego dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Por eso dije que estos son para provecho del creyente y para la edificación de la iglesia. Entonces vamos, como dice el verso número 8, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No es conocimiento humano, porque ni aun Salomón, con toda la sabiduría que alcanzó, esa sabiduría que Salomón tenía, no es de compararse con esta sabiduría como don espiritual. Aunque quiero decirles que estos dones, sobre todo estos dones de revelación y aún los dones de poder, son dones que se manifestaron de alguna manera en el tiempo antiguo también.
Ya le diré por qué. Pero hablando del don de palabra de sabiduría, quiero decirles que esto es la revelación sobrenatural. Oiga bien, del propósito de Dios concerniente a personas, concerniente a cosas o concerniente a eventos que se verificarán en el futuro. La palabra de sabiduría es dada por Dios a su iglesia, hermano, para que la iglesia vea cosas que van a suceder más adelante. Entonces se está visualizando el futuro. Si ustedes piensan en José, usted sabe que José, en él se ve como una manifestación del don de palabra de sabiduría. Cuando él está preso y está el copero y el panadero de Faraón, están presos, él les da la interpretación a un sueño y les dice: de aquí a 3 días tú vas a ser restituido a tu puesto y le vas a dar la copa al faraón y a ti te van a volar la cabeza. Estaba hablando para 3 días adelante. Y la palabra de sabiduría tiene que ver con el futuro. Para personas, para eventos o para cosas que van a suceder. Usted sabe que así fue, ¿verdad? Uno fue restituido y al otro le volaron la cabeza. Igualmente en los sueños de Faraón. No tenía interpretación, pero José le dice qué es lo que viene. Le habló de años, ya no de días. Le habló de años y le dijo: oye, viene una tremenda sequía. Vas a tener años de bendición y vas a tener años de escasez. Yo te recomiendo de que pongas a alguien sabio y que pueda acaparar en tus graneros el grano en la cosecha, para que cuando venga el tiempo de la sequía, tú siempre vas a tener alimento en tu mesa. Y es algo que también sucedió. Solo cito estos 2 ejemplos, aunque hay más en los hombres de Dios del pasado, en donde la palabra de sabiduría tenía, hermano, cierta manifestación. Pero veámoslo ahora, hermano, en el Nuevo Testamento. Ya dije que es la revelación sobrenatural del propósito de Dios concerniente a personas, cosas o eventos. En el capítulo número 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a leer bastante el libro de los Hechos de los Apóstoles. El verso número 28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Dice: la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hermano, eso tiene datos históricos. Existen pruebas de una tremenda escasez de alimentos. Oiga, en Grecia, en Roma y específicamente en Judea. Entre los años, hermano, número 46 y 47 después de Cristo, en donde el emperador romano era Claudio, precisamente. Cuando Agabo, un profeta de Dios, está diciendo estas palabras, él está mencionando, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y dice que sucedió en tiempo de Claudio, 46, 47 de nuestra era. Ahora, lo importante es que cuando Dios da la palabra a través de sus siervos, a través de sus vasos, como iglesia debemos creer aquella palabra. ¿Sabe qué es lo que sucede con la iglesia de este tiempo? Que a la iglesia solamente le gusta que le profeticen cosas buenas. A la iglesia, al creyente, le encanta que le profeticen abundancia, que le profeticen riquezas, que le profeticen, hermano, todo el bienestar para un futuro.
Por eso la gente visita las bolas de cristal y a los mediums, hermano, y a todos esos que leen cartas, porque ellos quieren asegurar el futuro. Pero eso está bien para aquellos que no creen al Señor. Hay que creer los mensajes de bendición que Dios nos da, pero también hay que aceptar los mensajes de advertencia que Dios nos brinda. Agabo no les estaba diciendo nada bonito. Lo que necesitaba la iglesia era creer aquella palabra. Usted y yo necesitamos creer siempre la palabra de Dios. Dice el verso 29, entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Si la gente de Roma o la gente de Grecia se proveyó de provisiones para ese tiempo, no lo sé. Pero lo que sí sé, de acuerdo a los datos históricos, es que hay pruebas abundantes que el hambre llegó. Pero los hermanos de la iglesia previeron aquello y tenían bendición porque creyeron a la palabra del Señor. ¿Cuántos acá creen a la palabra de Dios? Todos creen a la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de sabiduría es algo que se refiere al futuro, a personas, cosas o eventos. Otra porción relativo a la palabra de sabiduría, Hechos 21, Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. Hechos 21, verso 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y solo basta ver, hermano, un poco más adelante en este mismo libro, cuando en efecto la palabra que el profeta dio es palabra que se cumplió. Como se dice que hay dones diversos y también ministerios, que es un tema posterior que se va a dar en los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. También en cada uno de ellos hay y deben haber ciertas manifestaciones del Espíritu Santo. Usted puede ver que el que está acá emitiendo la palabra de sabiduría es un profeta como ministerio, no como don, sino como ministerio. La cosa que usted sabe que a Pablo lo agarraron, lo ataron y lo enviaron a donde Dios dijo a través de la palabra de sabiduría. Una porción más, Hechos capítulo 27, versículo número 23. Cuando iban en un naufragio, aquella tempestad en el mar, y Pablo iba como rehén, dice el verso 23, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. ¿Por qué? Porque es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es una palabra que llega a Pablo. Pablo la cree y Pablo la transmite, una palabra de sabiduría. Ellos iban en medio del mar Adriático y una tormenta furiosa se había desencadenado en el mar, y todos, dice la Biblia, habían perdido la esperanza de conservar la vida. Todos, nadie comía, estaban temerosos.
Pero bendito sea Dios que siempre tiene hombres que dan palabras de aliento y palabras verdaderas a un pueblo que está creyendo y confiando siempre en ese Dios todopoderoso. En efecto, así sucedió. 14 días sin comer, naufragando, se dice ahí, hermano, y llegaron a un lugar y ni uno solo de ellos pereció, porque Dios le dijo a través del ángel que todos se iban a salvar. Note que cuando se le dice eso, no es algo que está sucediendo. Lo que sucede en el momento es algo adverso. Es una tormenta enorme, como la que usted pueda tener. Porque puede ser que algunos de ustedes tengan tormentas tremendas en este momento. Carestía económica, negocios semi en la bancarrota, hijos rebeldes, esposas y esposos infieles. Hermano, puede ser que usted esté en una situación bien difícil, pero si usted cree a la palabra de Dios y Dios le dice: yo tengo control de tu vida y la próxima semana todo será resuelto. Todo será resuelto. Debemos creer a la palabra. Los hermanos del capítulo 11 creyeron a la palabra y, hermano, acapararon provisiones, y cuando el hambre llegó supieron salir adelante. Se dijo de Saulo, lo agarraron, lo llevaron preso. Ahora está al borde de la muerte, pero Dios dice: nadie se muere, porque yo lo he dicho. Y llegaron a una isla llamada Melita o Malta, aleluya, figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de sabiduría es esta. Algo que, hermano, va a suceder en el futuro. Si usted anda en pecado, no se necesita, de hecho, una palabra de sabiduría para poder a usted profetizarle el fracaso a la vuelta de la esquina. Si no se necesita eso. Se necesita que usted sea sensato, que usted sea sensata y pueda en verdad estar mejorando su estilo de vida antes que Dios corte de raíz su existencia. Esta es una palabra de advertencia para aquellos que andan caminando mal delante del Señor. La palabra de ciencia, como decía el verso que leímos acá, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Así como la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural en donde Dios muestra lo que va a suceder en el futuro, sea a 3 días, sea, hermano, a 7 años y sea el tiempo que sea, es algo que sucederá porque Dios lo ha dicho. Pero hablar de la palabra de ciencia es la revelación de Dios, oiga, de sucesos pasados o acontecimientos que tienen lugar en el presente. Eso tiene que ver la palabra de ciencia. Contrario a la de sabiduría, que va hacia el futuro, pero la de ciencia, hermano, viene al pasado y revela a Dios lo que usted o yo hemos hecho ayer, antier, la semana anterior, o puede ser el mes anterior, pero que es oculto, nadie lo sabe, solo Dios. Y la Biblia dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces es de cosas que tienen que ver en el pasado o de acontecimientos que están sucediendo, hermanos, en el presente. Algo del Antiguo Testamento, un caso. ¿Se acuerdan ustedes de Eliseo? Cuando el rey de Siria tramaba una emboscada en contra del pueblo de Dios. Y decía el rey de Siria: nos vamos a esconder acá y los vamos a atacar en tal parte cuando ellos pasen. Era algo del momento. Y el pueblo iba
o a punto de marchar, y Dios le dice a Eliseo: dile a mi pueblo que no vaya, porque en este mismo momento el rey de Siria está tramando una emboscada contra mi pueblo, y a mi pueblo nadie lo puede destruir porque yo cuido de ellos. Y el rey de Siria, hermano, se proyectaba, llegaban, pero no pasaba el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque había un hombre en medio del pueblo que daba una palabra de ciencia. Algo que estaba pasando allí es lo que Dios estaba también revelando. Y dice el rey, reunió a todo su séquito y les dice: declaradme quién de ustedes está con el rey de Israel. Todos mis planes están siendo desbaratados. Y uno le dijo: no, rey, señor mío, acá todos te somos fieles a ti. Lo que pasa que con ese pueblo está el profeta Eliseo, y a Eliseo, el Dios que tiene, el Dios que predica, le revela a Eliseo lo que tú estás tramando hacer. ¡Aleluya! ¿Estamos seguros, iglesia? No estamos solos. Él está con nosotros. Es solo para también demostrar que en el antiguo tiempo este don tenía cierta manifestación. Ahora es importante marcar que el Espíritu Santo en el tiempo antiguo venía como una inspiración para los hombres. Ahora no. Ahora el Espíritu Santo habita en usted. ¿Verdad que la Biblia dice que usted y yo somos templo del Dios viviente? Dice que usted y yo somos morada del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu no viene para inspirarnos, Él habita en nosotros. En ese tiempo sí inspiraba, pero no habitaba. Mire qué bendición, hermano. Por eso Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados. Pero vamos al Nuevo Testamento, palabra de ciencia. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 5. Usted conoce este pasaje. Es, hermano, en verdad increíble, impresionante para todos los que andan falsamente dentro del pueblo del Señor y que quieren aparentar una piedad y un amor que no poseen. Así era este matrimonio, Ananías y Zafira. Recuerda que dije que la palabra de ciencia tiene que ver con sucesos que están, hermano, allí en el pasado, o de cosas que suceden en el presente. Acá Ananías y Zafira, como se dieron cuenta que todos estaban vendiendo heredades y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles y lo repartían a todos según era la necesidad de cada quien, ellos dijeron: engañemos a Pedro, vendamos la heredad. Se puso de acuerdo el matrimonio. Es curioso que los matrimonios se pongan de acuerdo para hacer maldades. Pero cuidado, el matrimonio que está así solamente para hacer maldades, cuidado. Ellos dijeron: vamos a demostrar una piedad que no tenemos. Y vamos a demostrar que tenemos amor para la iglesia, pero no era un amor verdadero. Ellos eran muy egoístas. Sí vendieron la heredad, pero trajeron, dice la Biblia, parte de lo vendido. Y lo trajeron a Pedro. Pedro no sabía, hermano, en los negocios que ellos andaban, como nosotros no sabemos en los negocios que ustedes andan, hermano. Ni ustedes saben en los negocios que nosotros andamos. El único que sabe en qué negocios andamos todos es el Señor. Lo que yo quiero ahora en esta noche a ustedes exhortarles es a que todo negocio que hagamos sea negocio limpio, honesto, santo y transparente. Entonces ellos vendieron y llegaron con una parte, se la dieron a Pedro, y el verso 3 dijo Pedro: Ananías. Repito, Pedro no sabía los negocios de ellos,
Pedro no andaba detrás de Ananías ni de Zafira, hermano. No, Pedro tenía más cosas importantes que andar persiguiendo pecadores. Entonces, él estaba tranquilo, como siempre, en comunión con el Señor. Y cuando, hermano, Ananías está por entrar y le había dicho a la esposa, tú te quedas y vienes cuántas horas después, y dice lo mismo que yo le diré a Pedro. Y allá cuando Ananías, hermano, está a punto de entrar, Dios le habló a Pedro y le dijo, Pedro, ahí viene el fulano y después vendrá la fulana, y quiero contarte que han hecho esto, o sea, algo en el pasado, han hecho esto, y le dieron tanto, Pedro, por la heredad, y ellos quieren engañarte a ti, pero tú no estás solo, Pedro, mis ojos te los presto ahora. Ese hombre es un sinvergüenza, le dijo el Señor, y te voy a dar la palabra que tienes que darle cuando Él venga a ti. Mire, hay gente que se enoja cuando va a buscar consejo del pastor y el pastor no le dice lo que ellos quieren escuchar. Sí, hay gente así. Diga usted, ¿seré yo, maestro? Y si no les gusta lo que el pastor les digo, buscan a otro. Y total que agarran el consejo que ellos querían escuchar. Ananías iba porque le dieran un fuerte apretón de manos, que le dieran un fuerte abrazo y que le dijeran a la iglesia la donación que él había hecho. Y Dios dice, no, en mi iglesia no me gustan los hipócritas, dijo el Señor. Pueden decir amén todos los hipócritas. Algunos hipócritas sinceros vinieron esta noche. La cosa que entró Ananías, y antes que Ananías hablara, le dijo Pedro al verso 3, Ananías, que el hombre tembló, y le dice, ¿por qué? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Le dijo, no vienes a mentirme a mí, Ananías, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Le estás mintiendo a Dios. Y hermano, le dio el mensaje, se le paró el corazón y cayó de golpe ahí en el piso. Al rato iba la hermana Zafira por ahí cantoneándose ella y toda caminando, hermanito Pedro. Y le dice Pedro, para darle la oportunidad, mire, Dios con ustedes siempre es más misericordioso, hermanas. Les da la oportunidad que sean sinceras y confiesen el pecado antes que les vuele la cabeza. Si usted cree que estos dones solo son para enseñárselo y que usted los ángeles, no, es para advertir a la iglesia también. Y llegó la hermana y Pedro le dijo, Zafira, ¿vendiste la heredad en tanto? Sí, hermano Pedro, en tanto. Te lo dijo mi esposito, ¿verdad? Y le dijo, ¿ves los muchachos que vienen ahí? Sí, vienen de enterrar a tu marido y ahora te entierran a ti también. ¡Plum! Cayó aquella mujer. Usted puede ver que el don de palabra de sabiduría, aunque anuncia cosas venideras, hermano, siempre el mensaje es para que advirtamos, nos preparemos y evitemos una desgracia. Pero la palabra de ciencia está armonizada con el juicio. Porque si alguien hizo algo malo, lo que Dios espera es que lo confiese, no que lo esté guardando y esté engañando a los demás. No engaña a nadie más, ni a Dios, se engaña a sí mismo. La cosa que se murió el matrimonio de esos hermanitos que habían dado una ofrenda de amor para la iglesia del Señor. Qué increíble. Pero también, hermano, Hechos capítulo 9, hay otra porción que se visualiza ahí, la palabra de ciencia. Hechos 9, verso 10. Algo había pasado en Saulo, es que Dios se le había revelado, lo había dejado tendido en el suelo, lo había dejado ciego y ahora estaba ayunando. Pero Dios tenía otro hombre llamado, hermano, Ananías, no como aquel que recibió juicio, sino este recibía
palabra. Dice el verso 10, Hechos 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Eso estaba sucediendo en ese mismo momento. Y Dios le dijo: vas a ir donde él. Ananías había oído de Saulo y tenía miedo, pero Dios le dijo: no, ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, le dijo el Señor. Y se fue Ananías, y en efecto encontró a Saulo orando. Hermano, es bien interesante. Y aún aquel capítulo 10 del mismo libro de los Hechos, cuando Cornelio tuvo una visión también, y le dijo al Señor que enviara a cierto lugar a buscar a alguien llamado Simón Pedro. Dice que mientras a Pedro le preparaban algo para comer, él subió a la azotea a orar. Y mientras estaba allá, tuvo un éxtasis. Y Dios le mostró algo que iba a hacer, pero él no lo entendía. Pero de repente Dios le dice: Pedro, ahí hay unos muchachos que te buscan. Mire, Pedro no sabía, pero Dios sí. Hay unos muchachos que te buscan, desciende, le dijo el Señor, y no dudes de ir con ellos. Cosas que pasaron, hermano, anteriormente, como el caso de Ananías y Zafira, que Dios prestó los ojos. Cosas que pasan en el momento, como Saulo que está orando, y cosas que pasan en el momento, como aquellos hombres buscando a Pedro. Palabra de ciencia, tiene que ver con el pasado y con cosas, hermano, que suceden en el presente. Discernimiento de espíritus es el tercer don de este grupo de 3 de los dones de revelación. Hermano, el discernimiento de espíritus es el don por el cual Dios da a conocer sobrenaturalmente a una persona qué tipo de poder es el que actúa en una situación. A través de el don de discernimiento de espíritus, Dios muestra, oiga, la fuente milagrosa de un milagro. A través del don de discernimiento de espíritus, Dios muestra la fuente milagrosa de un milagro para dar a conocer si aquel hecho sobrenatural procede de un origen celestial o, hermano, procede de un origen infernal. Este don es bien interesante. Se habla siempre en el libro de los Hechos, el capítulo número 13, cuando Pablo llega en su primer viaje, hermano, a Chipre. Hay un hombre, un procónsul, Sergio Pablo de nombre, y dice que verso 6, capítulo 13, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Sergio Pablo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Dice, pero les resistía Elimas el mago. Así se traduce su nombre. Y le resistía procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oiga, estas palabras no se le dicen a cualquiera. Y digo esto porque hay algunos que les gusta predicar, pero no se miden
y al mundo entero le llaman hijos del diablo. Eso no es así, ni debe ser así. Pablo se lo dijo a este hombre, pero porque recibió a través del Espíritu de Dios, ¿qué espíritu estaba impulsando a ese hombre? Intentando apartar de la fe al procónsul. Dice verso 9, verso 10. Después de fijar en él los ojos, Pablo dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y viene juicio. He aquí la mano del Señor está contra ti. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Dios muestra la fuente milagrosa de un milagro. Y Dios revela, como en este caso, la clase de espíritu que actúa en una persona. Más adelante, Hechos capítulo 16, se habla de que ellos llegaron a la ciudad que ahí se menciona, y dice que predicaban la palabra, y una mujer iba día tras día detrás de Pablo y quien le acompañaba, y la mujer decía: estos anuncian el camino verdadero. Capítulo 16, verso 14, una mujer, dice ahí el capítulo 16, hermanos, el versículo número 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: oiga, lo que ella decía era cierto. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Oiga, eso era cierto lo que esta mujer decía. Ahora quizás le damos la mano y le decimos: venid, bendita de mi Padre. ¿Qué andas haciendo desperdiciando tu don en otros lugares? Mejor ven y practícalo en medio nuestro, porque así como está el tiempo ahora, necesitamos más que nunca el discernimiento de espíritus para saber lo que oímos, y si lo que oímos y quien nos está hablando con el respaldo y la inspiración del Espíritu de Dios, o está siendo inspirado por un espíritu del demonio. La mujer era cierto lo que decía. Ellos eran siervos del Dios Altísimo y anunciaban Él único camino de salvación. No, hombre, ahora lo invitábamos al canal de televisión y lo entrevistábamos como hacen muchos, pero dice que eso lo hacía por muchos días, y fastidiándole a Pablo a través del don del discernimiento de espíritu. Dios le enseñó a Pablo que esa mujer no hablaba con la inspiración del Espíritu Santo, sino que era un espíritu de adivinación. Era un demonio el que hablaba a través de ella. Dios nos dé este discernimiento para distinguir las voces de los demonios que nos hablan y nos quieren meter el error en este tiempo. Pablo dijo, y desagradándole a Pablo, verso 18, se volvió y dijo: no a la mujer, sino al espíritu. Te mando, espíritu del infierno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y en el mismo instante el espíritu salió y la mujer no habló más, guardó silencio, porque no era un espíritu de origen divino el que hablaba, sino un espíritu de origen infernal. ¿Comprenden, hermanos? No todo milagro es producto del poder de Dios. Aquí una breve explicación.
Cuando la gente dice, ¿y cómo usted me explica que la imagen que apareció ahí haya llorado sangre? ¿Cómo me lo explica? No han leído, hermano, nada. Ni Apocalipsis. En un tiempo que está por venir. El capítulo, hermano, número 14 o 16 de Apocalipsis. El verso número 14 dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Son espíritus de demonios. No todo milagro es de Dios. Se necesita el don del discernimiento de espíritus para diagnosticar si aquel milagro es de origen divino o es de origen infernal. ¿Cree usted que necesitamos esos dones en la iglesia? ¿Quiere usted el don de revelación en palabra de sabiduría? Que Dios le muestre lo que va a suceder para beneficio de su pueblo. ¿Lo quiere usted? Yo creo que Dios lo puede derramar en esta noche. ¿Quiere usted también recibir el don de palabra de ciencia? Donde Dios le preste los ojos y usted pueda ver cosas que pasaron ayer o antier, el mes pasado. O pueda Dios mostrarle cosas que están sucediendo en este mismo momento. Si usted lo quiere y usted lo cree, esta noche Dios puede hacer descender ese don de palabra de ciencia también. Y el don de discernimiento de espíritus, importantísimo para diagnosticar quién habla y en nombre de quién está hablando. Que ese milagro sucedió. ¿Cuál es la fuente de ese milagro? Una iglesia con esos dones es una iglesia, como Cristo dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. ¡Aleluya! Una iglesia así, que tiene los ojos de Dios. Y la otra semana vamos a oír acerca de la boca de Dios. Y el siguiente vamos a oír algo acerca de la mano de Dios. Una iglesia que tiene a Dios en su plenitud. Es una iglesia que va marchando sin estorbo. Y si los hay, los venceremos en el nombre del Señor. Porque no vamos solos. Él va con nosotros. Voy a finalizar diciendo, Dios imparte los dones espirituales conforme a su gracia. Conforme a su gracia. No pueden ser adquiridos por mérito humano. 2. Dios imparte los dones espirituales de acuerdo a su discreción. No está limitado a los deseos nuestros. 3. Dios desea que todo cristiano ejercite los dones espirituales. Capacidades que no están limitadas para algún creyente en particular. Es para todo aquel que ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dios provee los dones por causa del ministerio y servicio en la iglesia. No son dados para atraer la atención hacia una persona en particular o para satisfacer el ego de esa persona. La intención de Dios es que el ministerio en la iglesia sea ejercido a través de los dones espirituales. San Pablo dice, hermano, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 31, para finalizar. ¿Quieren ustedes los dones, hermanos? ¿Quieren recibir los dones de revelación esta noche? Pablo dice, procurad pues los dones mejores. Esta noche solo ha oído 3. Le falta que oigan 6 más. Pero como no ha oído los demás, al menos estos 3, si le parecen buenos dones, hay que desearlos, hay que pedirlos y Dios derrama ese don espiritual sobre cada uno de nosotros.
El que no tiene estos dones, si quiere recibirlos, póngase de pie. Voy a orar 3 minutos. Voy a orar 3 minutos, nada más. Usted levante sus manos y dígale al Señor: Señor, yo quiero que me dotes esta noche de palabras de sabiduría. Quiero, Dios, me des esa palabra de ciencia. He escuchado esta noche, es para provecho mío como creyente y, Señor, para la edificación de tu iglesia. Señor, yo quiero recibir esos dones en esta noche. Confirma, Dios, tu palabra, dígale, en mi vida, en el nombre de Jesús. Ora, hermana, ora, hermana, ora, hermano, levante sus manos y con sus manos levante el clamor y créalo en esta noche, créalo, que ahí viene esa palabra de sabiduría, esa palabra de ciencia, ese discernimiento de espíritus. Bendito Dios que estás en los cielos. Esta noche hemos, Señor, predicado tu palabra. Hemos anunciado este mensaje. Hemos, Dios mío, enseñado esta verdad espiritual. Mira cuánta hembra, Dios mío. Mira cuánto varón esta noche, con sus manos alzadas a ti, creyendo esta palabra. Ahora te ruego, confirma, Dios mío, confirma esta palabra en tu iglesia. Envía esta palabra de sabiduría sobre tu pueblo. Tu iglesia necesita ejercitar estos dones para destruir los planes del adversario. Reciba, iglesia, recibe, iglesia, en el nombre de Jesús. ¡Ah, Dios mío! Descender la palabra de ciencia. Revela las cosas que están ocultas, que han sucedido en el ayer, y tú las quieres mostrar. Derrama esta palabra de ciencia sobre tu iglesia en esta noche, en el nombre de Jesús. Reciba, reciba, en el nombre de Jesús. También Dios, haz derramar el don de discernimiento de espíritus, que tu pueblo, varones y hembras, reciban este don para que tú les muestres qué espíritu oye, qué persona está haciendo alguna cosa impresionante. Envía estos dones de revelación a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Diga esta noche: yo lo recibo, Señor. Diga: yo recibo esta noche. Yo recibo esta noche palabra de sabiduría. Yo recibo esta noche palabra de ciencia. Yo recibo esta noche discernimiento de espíritus. ¡Aleluya! ¡Muévete, Dios! ¡Muévete! ¡Reparte dones! ¡Reparte dones! ¡Ahora! ¡Reparte dones a tu iglesia! En el nombre de Jesús.
en esta noche. Un muy fuerte aplauso de gratitud al Señor en esta noche. Él ha repartido dones. Él lo ha hecho. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse. Y aquellas personas que quieren recibir al Señor como su Salvador personal,